Buenos días, hermanos y hermanas, buenos días a todos. Y es un privilegio poder abrir la palabra de Dios juntos en esta mañana. Como dijo Paula, es un texto un poco largo. Voy a leerlo todo y creo que la lectura de la palabra es una de las partes más importantes de la predicación. Ahí estamos escuchando la voz de Dios y necesitamos prestar atención. Pues voy a leer del Marcos capítulo 8. De hecho voy a empezar en versículo 11, creo que puse 14, pero vamos a un poquito antes, simplemente para ponernos en contexto. El capítulo 8 empieza con la alimentación de los 4,000, en que Jesús alimenta una gran muchedumbre con solo 7 panes. Después de la alimentación de los 4,000, seguimos leyendo versículo 11. Dice, entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Y se habían olvidado de tomar panes, y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron, 12. ¿Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000? ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron, 7. Y les dijo, ¿aún no entendéis? Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado, y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aun en la aldea entres. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron, diciendo, unos, Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros, uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Mas él,
volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres». Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Pues que el Señor bendice su palabra en nuestros corazones en esta mañana. Quiero empezar con una sanación un poco extraña. Vamos a empezar en la sección 22 a 26. Aquí tenemos una de las sanaciones más curiosas de todos los evangelios. Y vamos a ver por qué. Dice que le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Ha pasado muchas veces en los evangelios algo parecido. Escuchen que Jesús está aquí, pues buscan el enfermo, lo llevan a él. ¿Y cuál es su expectativa? ¿Qué pensáis que es la expectativa de estas personas cuando trajen al ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara? Pues lo que piensan es que Jesús va a tocar al ciego y al instante va a poder ver. Al instante va a poder ver. Eso es lo que pasa muchas veces en el Evangelio de Marcos. Marcos 1 leímos: movido a compasión, extendió Jesús la mano, le tocó al leproso, en este caso, le dijo: quiero ser limpio, y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Y muchas veces pasa así. Pero esta sanación del ciego es muy curiosa. ¿Habéis dado cuenta qué pasa aquí? Jesús le toca, escupe en sus ojos y pone la mano sobre él y le pregunta: ¿ves algo? Y dice el hombre: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Ve borroso, no ve muy bien. Jesús le toca, pero no ve muy bien. Entonces Jesús vuelve a poner sus manos sobre este hombre. Y la segunda vez, después de la segunda vez, dice que lo veía todo con claridad. Esta sanación es bien curiosa porque parece necesitar 2 tomas, ¿no? Se dice así, 2 tomas o 2 intentos. Y preguntamos, pues, ¿qué pasa aquí? Jesús ha fallado. No le salió la primera, entonces le ha vuelto a tocar la segunda vez. No. Ahí vamos a entrar en el tema de este texto. Jesús lo hace a propósito, tocarle 2 veces. Podemos decir que es una parábola visual y tiene un significado. ¿Cuál es el significado? ¿Por qué Jesús le habría tocado 2 veces? A la primera ve borroso y la segunda ve con nitidez, con claridad. Este ciego, como vamos a ver, representa a los discípulos en el proceso de comprender paulatinamente quién es Jesús y qué significa seguirle. El ciego es una ilustración real del proceso que están pasando los discípulos en este capítulo. Vamos a ver, si volvemos a lo que pasa justo antes de esta curación, vemos
que todo tiene que ver con esto, la incomprensión de los discípulos. Fijaos, Jesús ha alimentado a 4,000 personas con 7 panes. Y no es la primera vez, lo hizo antes con 5,000 personas. Y están en el barco y dice, versículo 15, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos no entienden y están discutiendo entre sí porque no hemos traído pan. Jesús lo ha dicho porque no hemos traído pan. Y dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos, ¿no veis? Tienen ojos, pero no ven, tal como el ciego en el siguiente episodio. Ellos no entienden algo de Jesús, pero no han llegado a entender todo de Jesús. Comprenden algo, pero todavía no. Los discípulos están en un proceso de comprender progresivamente quién es Jesús y qué significa seguirle. Y cuando vamos después de la curación del ciego, vemos exactamente la misma cosa. Ya entraremos en más detalle ahí. Pero vemos un momento de iluminación con Pedro. Pedro llega a la conclusión y dice, tú eres el Cristo. Y entonces Jesús empieza a enseñar sobre su muerte. Y enseguida Pedro dice, esto no, y empieza a reprender a Jesús. Esto no puede ser. Entiende, pero no entiende. Los discípulos en este capítulo entienden, pero no entienden. Cuando hablamos de lo que necesitamos entender para seguir a Jesús, que es el título del mensaje, quiero que empezamos con esta reflexión. Es muchas veces un proceso progresivo, paulatino, de entender quién es Jesús y qué significa seguirle. Los discípulos estaban en este proceso. Y esto creo que nos debe animar en nuestro proceso de seguir a Jesús. Aun si has seguido a Jesús durante décadas, entramos muchas veces en momentos en que no entendemos, o olvidamos, o vienen las dudas y las luchas. Lo que vemos aquí es un Jesús muy paciente con los discípulos. Los reprende, sí, pero sigue con ellos, sigue comprometidos a ellos y poco a poco se les va revelando a ellos. El reto para nosotros es ir adelante con lo que conocemos de Jesús, pero para ir profundizando, cada vez más profundizando en lo que entendemos de Él. Riley, no sé si conocéis el autor, en inglés decimos Ryle, Riley, creo que a veces he escuchado R-Y-L-E. ¿Alguien le suena este autor? J.F. Riley, sí, un poquito. Dice esto: veamos en este restablecimiento gradual de la vista una clara ilustración de la forma en que el Espíritu suele obrar en la conversión de las almas. Pocas personas convertidas ven las cosas nítidas al principio. Son como el hombre que tenemos ante nosotros, que al principio veía a los hombres como árboles que andaban. Su visión les deslumbra y no están acostumbrados al nuevo mundo en que han sido introducidos. Hasta que la obra del Espíritu se ha hecho más profunda y su experiencia ha madurado de alguna manera, no ven claramente todas las cosas. Esta es la historia de miles de hijos de Dios. Comenzamos viendo algo, entendiendo algo de Jesús, pero con el tiempo
perseverando, pues Jesús se revela cada vez más a nosotros. El proceso de iluminación en el proceso de iluminación vemos la paciencia del Señor. Y si hay algún momento que no vemos todo claro, que pensamos, pues, hay mucho que no entiendo todavía, nos llama a perseverar, a indagar, a seguir con paciencia, pegado a Jesús, quien nos irá iluminando en su tiempo lo que necesitamos entender. Entonces, vamos a versículos 27 a 33. Como dije, vemos exactamente este mismo patrón de comprensión y luego falta de comprensión, algo que se resolverá en el caso de Pedro y los discípulos solo al final, después de la resurrección, empezarán a entenderlo todo. Pero, aún así, la confesión de Pedro aquí es un momento de clímax, un momento alto, importante en todo el Evangelio de Marcos. Pedro ha llegado a una comprensión muy importante, un momento de nitidez. Luego se equivocará cuando Jesús le empieza a enseñar la siguiente lección. Pero ha llegado a esa conclusión. Dice Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y hay muchas opiniones por ahí. Algunos dicen, pues, el Juan el Bautista. Otros dicen Elías. Otros, uno de los profetas. Y entonces Jesús hace la pregunta personal a Pedro y a los discípulos. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Después de haber hablado de el proceso que cada uno tenemos en nuestra comprensión de Jesús y lo que significa seguirle, necesitamos preguntar, pues, ¿qué es exactamente que necesitamos entender para seguir a Jesús? ¿Cuál es el contenido del mensaje que necesitamos entender? Y aquí tenemos la primera cosa. Como veremos, son tres cosas que necesitamos entender. La primera es esto: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y tenemos que contestar personalmente, cada uno de nosotros, a esta pregunta. Jesús, más que una profeta o un sabio, más que un maestro o un sanador, el Cristo. Esto nos apunta a su autoridad como rey, nos apunta a su identidad como Salvador del mundo, nos recuerda, nos lleva a su identidad como Hijo de Dios, Dios encarnado. Y es un gran logro que Pedro ha llegado a esta conclusión, porque justo antes no lo tenían claro. Habían visto la alimentación de los 4,000. Jesús así puede alimentar a 4,000. Y ya están en el barco preocupados porque han olvidado traer pan. Ahora, ¿cómo vamos a comer? No han llegado a entender quién era Jesús. Pero ahora viene ese momento de lucidez, de claridad. Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Para seguir a Jesús necesitamos entender quién es en su persona, que es el Cristo. Y hay una segunda cosa que necesitamos entender, y es por qué vino Jesús. Y como hemos visto en este momento, Pedro no lo tiene tan claro. Es como Jesús dice, vale, por fin habéis entendido el primer punto, ¿quién soy yo? Ahora voy a enseñaros por qué he venido.
Porque dice en el 31, comenzó en señales. Es en este momento que Jesús empieza a enseñarles sobre el camino a Jerusalén, al sufrimiento y a la cruz. Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Necesitaban y necesitamos entender por qué vino Jesús. ¿Cuál fue su misión, su propósito? Su propósito fue ir a la cruz. Su misión fue sufrir, sacrificar su vida, morir para los pecados del mundo y ser resucitado, la victoria sobre el mal y el pecado. Nos habla aquí Jesús de un sufrimiento, un sacrificio que solo Él pudo hacer. Luego, como veremos, hay un patrón para nosotros, pero aquí, en primera instancia, la muerte de Jesús es algo que solo Él podía hacer, nadie más. Un sufrimiento único, irrepetible. Jesús solo, porque era sin pecado, era Dios hecho carne, se enfrentó con la hostilidad del mundo y da su vida como rescate por muchos. Y Pedro no lo entiende, y es tan osado a coger a Jesús y llevarle de aparte y reprenderlo. Y en cambio Jesús le reprende a él: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Es posible entender quién es Jesús, pero no entender eso de la muerte. ¿Por qué tuve que morir? Porque eso de la resurrección, ¿qué sentido tiene? A veces es porque quizás no tenemos un sentido que deberíamos sobre la realidad del mal y el pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Quizás esto nos cuesta a veces entender por qué Jesús tuvo que morir. Pero muchos años después, Pedro sí que llegó a entenderlo, ¿verdad? Lo vemos en Hechos y su denuedo a predicar. Lo vemos también en su carta, 1 de Pedro 3, 18. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Llego a ver con toda claridad, Pedro. Nosotros necesitamos entender que Jesús es el Cristo y que Jesús murió en la cruz para pagar el precio por mi pecado, por mi rebeldía contra el Dios que me creó. Y a lo mejor pensamos, pues esto ya desde niño lo he sabido, o desde hace décadas lo he sabido. Y es verdad, estoy predicando a muchos de vosotros que ya conocéis estas cosas desde hace mucho tiempo. Pero cada uno de nosotros necesitamos recordar constantemente la esencia de nuestra fe, la esencia del Evangelio. Llegaremos en el tercer aspecto a hablar de las implicaciones que hay para nuestras vidas y recordarnos una vez más que es un camino de negarnos a nosotros mismos,
de aceptar el sufrimiento en servicio a Cristo. Pero muchas veces pienso, sí, necesitamos recordar eso, pero también necesitamos recordar a Jesús y el por qué le seguimos. Porque Jesús es maravilloso. La persona de Jesús y lo que hizo por nosotros es maravilloso y es la fundación, el fundamento de nuestros caminata con Él. Muchas personas a lo largo de la historia han dado sus vidas por algo, han sacrificado mucho y muchas veces es porque tienen algo que vale la pena luchar por ello. Pero debemos recordar, en el llamado de sacrificarnos, debemos recordar por qué vale la pena. Y vale la pena por quién es Jesús y por lo que hizo por nosotros. Y si tenemos esto claro, pues ya con ganas y gozo podemos seguir sus pisadas. Si solo nos enfocamos en cuál difícil es el camino y cuánto tenemos que sacrificar, pues nos hundimos. Pero si tenemos claro a quién estamos sirviendo y por qué vale la pena seguir a Jesús, pues esto nos da fuerzas para seguir el camino duro que pone delante de nosotros. Y por eso, aunque has escuchado 1000 veces que Jesús es el Cristo y murió en la cruz por ti, una vez más lo vamos a recordar, porque este es alimento para nuestras almas, para seguir adelante. La tercera cosa que vemos en este texto que necesitamos entender para seguir a Jesús es el patrón que nos deja. Primero vimos quién es Jesús. Segundo, por qué vino Jesús. Tercero, qué significa seguir a Jesús. ¿Cuál es el patrón que nos ha dejado? Jesús vino y entró en un sufrimiento único que no podemos repetir, pero a la vez nos deja un patrón de sufrimiento que sí nos llama a seguir. La vida cristiana, la vida del discípulo, tiene la misma forma que el patrón que dejó Jesús. Primero sufrimiento, después gloria. Primero sacrificio y negarse a nosotros mismos, y después victoria y gloria. Esto es el camino de la cruz. Y lo dice tan claro en el versículo 34. Ahora no solo a los discípulos, sino a la multitud, les lanza este gran llamado y reto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Negarse a nosotros mismos por amor a Jesús y el Evangelio. También hablará de dar testimonio sin avergonzarnos delante de una generación adúltera y pecadora. Y Pedro también en ese momento no lo entendió, pero más adelante lo entendió, porque también en su carta escribe estas palabras: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús y entramos en una unión con Él, una relación con Él, y se convierte no solo en nuestro Salvador, sino en nuestro Señor, y tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas,
y nos llama a negarnos a nosotros mismos y poner todo a su servicio. Porque el mundo sigue siendo un lugar muy peligroso, una generación adúltera y pecadora, un lugar muy necesitado. Y como bien sabemos, Jesús nos envía para ser su pueblo en medio de ese mundo y seguir la misión que Él empezó. Y una vida que lleva un coste enorme. Pero como dijimos y como vimos antes, que vale la pena más allá de cualquier otra cosa, porque dice, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y esto es la vida bella, la vida de Dios, la vida que vale la pena. Porque si tenemos a Jesús y perdemos a todo, tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué necesitamos entender para seguir a Jesús? Primero, necesitamos darnos cuenta que eso de entender es un proceso, que necesitamos seguir adelante profundizando, confiando en la paciencia de Jesús con cada uno de nosotros, que nos va transformando poco a poco. Y a veces alguien se convierte así, hay un cambio muy radical en el momento, pero muchas veces los cambios vienen lentamente. Ahí confiamos en la obra de Jesús en nuestras vidas. Y cuando no entendamos algo, o nos viene una prueba que no entendamos, seguimos agarrados del Jesús que sí que conocemos y confiamos que Él nos irá dando una mayor comprensión y darnos lo que necesitamos en cada momento. ¿Qué es lo que necesitamos entender para seguir a Jesús? Pues en cuanto al contenido más concreto, hemos hablado de 3 cosas. Entender quién es Jesús, que es el Cristo. Entender por qué vino, murió en la cruz por nuestros pecados. Y entender que seguir a Jesús implica negarnos a nosotros mismos, perder la vida por Él y así ganar la vida. Se habla de no sé si he compartido esta historia alguna vez, quizás sí, un hombre de la antigua iglesia, la iglesia primitiva, que se llama Policarpo. ¿A alguien le suena Policarpo? A Jaume seguro que sí. Policarpo fue llevado a la arena por los romanos y Policarpo tuvo la oportunidad de suplicar por su vida, porque le iban a matar, por confesar a Cristo y no adorar a los dioses romanos. Tuvo la oportunidad y el procónsul, el que estaba juzgándole, le dijo, y Policarpo era muy anciano, por lo menos 80 años, más de 80 años tenía, quizás mucho más. Y el procónsul le dijo, pues simplemente maldijeras a Cristo y serás liberado. Solo tienes que decir las palabras y serás liberado. Y la respuesta de Policarpo fue fuerte y clara. 86 años le he servido y nunca me hizo ningún daño. ¿Cómo pues puedo blasfemar mi Rey y mi Salvador? Y le quemaron vivo.
y los cristianos presentes dijeron que había un resplandor de alegría en su rostro mientras moría. Él entendía, tenía un gozo tremendo, profundo, porque había encontrado a su Rey y su Salvador, a Cristo, y no lo pudo negar. Y estaba dispuesto a sufrir una muerte terrible por ello. Pues hermanos, quiero animaros en esta mañana a seguir con paciencia el camino que tenemos por delante nuestro, a meditar en estas palabras de reto que nos deja el Señor Jesús, de negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirle, y tener claro que vale la pena seguir siguiendo a Jesús, por quién es Él y por todo lo que ha hecho por nosotros. Así que no con nuestras fuerzas, sino con las suyas, seguimos adelante. Pues vamos a orar. Señor, confesamos que hay muchas veces en que hay cosas de ti, tu palabra, que no entendemos, y muchas veces nos encontramos como aquel ciego. Pero reconocemos también que eres paciente con nosotros. Gracias por lo que aprendemos de los discípulos en este texto, pero también lo que aprendemos sobre todo de Jesús. Y pedimos, Señor, que nos sigas recordando cada día de Él, de su sacrificio, y que esto puede ayudarnos y animarnos para seguir en el camino. Señor, somos conscientes de que muchas veces no lo hacemos, no nos negamos a nosotros mismos. Sigue una batalla tremenda con el pecado en nuestras vidas. Pero gracias, Señor, porque nos sigues ayudando, nos sigues transformando, y tenemos la esperanza de estar completamente, de ver con toda claridad cuando tú vuelves. Así que danos ánimos, Señor, para seguir, y danos mucho gozo en el camino. En el nombre de Jesús. Amén.